El título de la predicación de hoy es Un nuevo mover del Espíritu, lenguas y milagros. Y el primer punto del día de hoy es en forma de pregunta: ¿qué es el don de lenguas? Es una gracia dada por el Espíritu Santo al creyente que lo capacita para que pueda hablar en otros idiomas de forma sobrenatural sin que los haya estudiado con anticipación. Surgen una serie de preguntas. Primera pregunta: ¿las lenguas eran lenguas humanas? La respuesta es sí, la respuesta corta, donde se nos enseña que estas lenguas claramente eran idiomas humanos. Vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. De hecho, hay algunas traducciones de la Biblia que no toman la palabra lengua, sino dicen idioma. Pero nosotros deberíamos relacionar lengua con eso. O sea, cuando decimos no hay que hacer discriminación de raza, de lengua, ¿en qué estamos pensando? En un idioma. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Cualquier persona que lea estos dos textos de la Biblia deduce de forma lógica que las lenguas de las que se está hablando allí son idiomas. Resulta que hay un texto muy mal utilizado en la palabra de Dios, es 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Es un condicional, es una hipótesis, ¿cierto? Como si yo dijera, si yo midiera 2 metros, es obvio que yo no mido 2 metros. ¿Qué me asegura eso? El versículo 2. Si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Cuántas veces Pablo trasladó los montes? Ni una. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Cuántas veces Pablo entregó sus bienes para dar de comer a los pobres? ¿Cuántas veces Pablo entregó su cuerpo para ser quemado? Noticia para los hermanos carismáticos: Pablo no murió quemado, Pablo murió decapitado. ¿Qué es esta figura literaria? Una hipérbole, es una exageración. Pablo está aquí queriendo resaltar la centralidad del amor en el creyente y en el ejercicio de los dones, porque está en el contexto de los dones. 1 Corintios 12, 13 y 14. Y Pablo abre este paréntesis entre el 13 y el 14 para enseñarnos, porque la iglesia de Corintios era un desastre, que los dones deben ejercitarse en amor. Pero él está diciendo que él hablaba lenguas angelicales. Cuando pensamos en 1 Corintios 14:2, enseñando que es un lenguaje celestial, está mal interpretado. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Sí? Mira, él está diciendo que el que habla en lenguas habla un lenguaje celestial porque hablas con Dios. Tampoco enseña eso el texto, está siendo mal interpretado. ¿Por qué? Porque el mismo texto nos lo aclara. Nadie le entiende. ¿Por qué el que habla en lengua extraña no habla a los hombres? Porque los hombres no le entienden. Porque habla a Dios, porque Dios sí le entiende. ¿En qué idioma se escucha Dios a los hombres? Cuando hablamos con Dios, en español, en francés, en portugués, en inglés, en árabe, en hebreo, en arameo, en griego, en todos los idiomas, porque Él creó los idiomas. Él entiende todos los idiomas. Eso es lo que Pablo está diciendo. De nada me sirve a mí hablar en la iglesia en un idioma extraño porque mis hermanos no me van a entender. El único que entiende lo que yo digo es Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. Aunque por el Espíritu habla misterios. Pues claro, porque la lengua es profecía en otro idioma. ¿Y qué era la profecía? Misterios, verdades de Dios que estaban parcialmente ocultas u ocultas para la iglesia,
revelación de Dios. No está diciendo que está hablando cosas místicas en una lengua que nadie entiende, en una lengua de los ángeles, no. Si yo no sé hablar chino y entra un chino acá que hablando chino, yo no voy a entender ni pío. Pero ¿quién sí entiende lo que él está diciendo? Pues Dios. A eso se refiere el pasaje. Solamente hay que poner un poquitín de lógica. No, él está hablando el lenguaje de los ángeles. Bueno, pero en la Biblia en ninguna parte dice que los ángeles tengan un lenguaje exclusivo o algo por el estilo. Primera a los Corintios 14, 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablará este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Sí, mire, ahí dice que en otras lenguas. Pues claro, está hablando de la nación de Israel. Y es un pasaje derivado de Isaías 28:11. Isaías 28:11 dice, porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará a este pueblo. Es una señal de juicio sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel rechazó a Dios. El pueblo de Israel fue tras otros dioses. Y el Señor está diciendo, así yo les hable en otros idiomas, ustedes no me van a entender. Entonces cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés sobre la iglesia y empiezan a hablar en otros idiomas, las lenguas eran una señal para los judíos de que ellos ya no eran el pueblo de Dios de forma exclusiva, sino que era el cumplimiento de algo anunciado, un misterio que no había sido revelado al pueblo de Israel, dicho por el profeta Joel, pero que en ese momento se reveló. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dios se divorció de la nación de Israel. ¿Por causa de qué? De su pecado. Eso es lo que significa la lengua. Ahora el Evangelio va a ir a todo pueblo, a toda tribu, a toda lengua y a toda nación. ¿Qué más implica el don de lenguas en la Biblia? La reversión de Babel. Voy a citar al teólogo Sinclair Ferguson. Para Pablo, las lenguas sirven en parte como señal del juicio de Dios sobre el pueblo de su pacto, lo que marca la reversión de Babel e indica la universalidad del nuevo pacto. También señala el juicio del pueblo del pacto por el rechazo de Cristo. Babilonia invertida es, en otro sentido, Jerusalén siendo juzgada. Lo que Pablo dice en Romanos 11:12. El fracaso de Israel es riqueza para los gentiles. Ustedes rechazaron a Dios, al Evangelio, a Cristo. Bueno, la salvación ahora es para los gentiles. Las lenguas son un don espiritual para la edificación del cuerpo. El propósito de los dones espirituales no es para el bienestar propio. ¿Para qué se dan los dones? Para servirle a los demás, al cuerpo de Cristo. Se enseña que no, que el don de lenguas es para que uno encerrado en el cuarto se ponga a orar en las lenguas de los ángeles y hable con Dios. Y uno le pregunta, bueno, ¿y tú entiendes lo que estás hablando? No, pero estoy hablando con Dios. Es que los dones no son para eso. El propósito de los dones, según Efesios capítulo 11, 4, versículos 11 y 13, dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Primera a los Corintios 12:7. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué debo hacer yo con los dones que Dios me ha dado? Servirle a mis hermanos. ¿Será que yo encerrado en mi cuarto, hablando, balbuceando, le estoy sirviendo a mis hermanos? No. Entonces ya tenemos claro que es el don de lenguas, ¿sí? Que dice la Biblia del don de lenguas. Vamos a nuestro segundo punto. ¿Cómo era regulado el don de lenguas? Primera a los Corintios 14:27. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. De manera que si aquí hubiese alguien con el don de lenguas,
o 3 personas con el don de lenguas, o 4 personas con el don de lenguas, solo podrían hablar 2 o 3 y por turno. Y eso si hay alguien que tenga el don de interpretación. Si no lo tiene, los demás deben que guardar silencio y quedarse calladitos. Había un orden dado por Dios a través del apóstol Pablo. Ahora, ¿qué sucede en nuestros días? Y no lo digo sin conocimiento de causa. Yo estuve en el movimiento carismático. Todo el mundo debe hablar en lenguas. Y el que no habla en lenguas es porque no tiene el Espíritu Santo. Y es un desorden. Todo el mundo habla al mismo tiempo. Todo el mundo, esto se escucha un murmullo. No es lo que enseña la Biblia. Alguien se para a hablar en portugués, hablar del evangelio. Los chinos hablar del evangelio y otro hablar en alemán. ¿De qué nos sirve a nosotros? De nada. Interrumpe el culto, genera confusión. Pero hay un intérprete. Alguien que tiene el don de interpretar las lenguas. Listo, entonces hable. Porque el intérprete nos va a traducir lo que ellos van a decir y todos vamos a entender lo que Dios quiere hablar. No era un desorden. Si se hablaba lenguas en la iglesia, debía interpretarse. 1 Corintios 14:28, lo acabamos de mencionar. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Por qué para sí mismo? ¿Y por qué para Dios? Porque Dios sí lo entiende. Quédese calladito. 1 Corintios 14:34 al 35. Es en ese contexto que Dios dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. A la mujer tampoco se le permitía hablar en lenguas en medio de la iglesia. Que todo el mundo empezaba a hablar y las mujeres se desataban también a hablar. Y Pablo dice: no es decoroso que una mujer interrumpa el culto. Y si quiere preguntar algo, porque, pregúntele a su esposo en casa, porque el culto no debe desordenarse. No quiere decir que una mujer no pueda preguntar en una clase, porque también está el otro extremo. La mujer cállese, no puede decir ninguno, no. Pero en una clase, la mujer puede preguntar. En una reunión de iglesia, la mujer puede alzar la mano, preguntar, hablar, expresarse. Pero Pablo está estableciendo un orden. El tercer punto y el más crucial: el don de lenguas está vigente. Es decir, hoy en la iglesia vemos el don de lenguas, o sea, bíblicamente hablando, debería presentarse ese don. Pero para tener una mejor comprensión de eso, debemos ir al libro que narra la iglesia en sus primeros años, el libro de los Hechos. El doctor Lucas escribió el evangelio que lleva su nombre y escribió el libro de los Hechos. En el evangelio de Lucas, ¿cuál es el tema principal? El evangelio a los gentiles, Cristo y su obra redentora. Y el libro de Hechos, ¿qué es? El mismo tema: Cristo y su obra redentora, el evangelio para todo el mundo. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que ahora Cristo hace su obra a través de los apóstoles, porque Cristo asciende a los cielos. Entonces Hechos narra la obra de Cristo hecha por los apóstoles. Ya dijimos la semana pasada que es un apóstol, ¿no? Un representante legal, alguien con poder notarial. Es como si Cristo estuviera orando, pero a través de esos apóstoles. A tal punto que cuando Ananías le dice a Pedro: sí, venimos la heredad en ese precio, en Hechos 5, Pedro no le dice: me habéis mentido a mí. Dice: no habéis mentido a los hombres, sino al Espíritu Santo. ¡Pum! Cayó muerto. Ellos eran como si Dios estuviera allí. Tenían poder de parte de Jesús. Entonces en el libro de Hechos se sigue una cronología de propagación del evangelio. En Hechos capítulo 2, el evangelio a los judíos. En Hechos capítulo 8, el evangelio a los samaritanos. En Hechos capítulo 10, el evangelio a los gentiles que querían ser prosélitos. Y en Hechos capítulo 19, el evangelio a los gentiles. 4 grupos. Y en cada uno de esos grupos se manifestó el derramamiento del Espíritu Santo, evidenciado en lenguas humanas. Solamente en esos 4 momentos del libro de Hechos, no más.
Hubo otras conversiones como la conversión de Lidia, la conversión del carcelero de Filipos, la conversión del etíope, el carcelero de Filipos y toda su familia, donde no se registra un derramamiento del Espíritu Santo manifestado a través del don de lenguas. No está. Se arrepentían, se convertían, los bautizaban. Se arrepentían, se convertían, los bautizaban. Pero en estos 4 momentos especiales del libro de Hechos, vemos un derramamiento del Espíritu Santo y cómo las personas implicadas comenzaban a hablar en otros idiomas. En Hechos capítulo 2, versículo 5, dice que en Pentecostés, que era un evento judío, ¿sí? Judíos, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. ¿Quiénes estaban allí? Judíos. Y en ese día se arrepintieron 3,000. Y dice la Biblia que habían subido a la fiesta de Pentecostés. Y en Hechos 2:4 dice que habían sido todos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué Lucas hace esta distinción implícita? No está muy explícita allí, pero si leemos con detenimiento el libro de Hechos vamos a verla, vamos a entenderla. Porque en la iglesia se hallaba en discusión el estatus de estos 4 grupos. ¿Cuál era la iglesia de Cristo? Los creyentes en Cristo estaban donde, en el aposento alto. Esa era la iglesia. Pero ahora resulta que el evangelio hay que predicárselo a los judíos, según Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora hay que predicarle el evangelio a los judíos que asesinaron a Jesús. Hay que predicarle el evangelio a los samaritanos, que no son contados como parte del pueblo de Dios. También hay que predicarle a los gentiles que quieren convertirse al judaísmo, como Cornelio. Y también hay que predicarle el evangelio a todo el mundo. Pero nosotros entendíamos que la iglesia solamente íbamos a ser nosotros y que el evangelio era para nosotros los judíos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con toda esa gente? Y por eso Lucas narra los acontecimientos de esa forma. Ya lo dijimos, en Hechos 2 los judíos reciben el Espíritu Santo. En Hechos 8, durante el ministerio de Felipe, el diácono, ¿sí? Posteriormente aparecieron Pedro y Juan y ponían las manos sobre los creyentes y recibían el Espíritu Santo. Aparece allí un personaje, ustedes lo recordarán, Simón el mago, y les ofrece dinero, porque yo quiero también hacer negocio con la fe. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Porque Simón era un estafador y les ofreció dinero, y Pedro le dice: tu dinero perezca contigo. Hoy se enseña lo contrario: traigan, que Dios les va a multiplicar, Dios los va a bendecir, Dios les va a dar todo lo que ustedes quieran. Pedro le dijo a Simón: tu dinero perezca contigo. Hoy se enseña lo contrario: ¿quieres algo de Dios? Paga por lo que desea tu corazón. ¿Por qué lo repite tanto? Porque pronto a alguien no le queda claro, ¿no? Sale de este lugar pensando: oiga, pero sería bueno ir a una iglesia carismática. Bueno, si tiene dudas, yo le invito a que vaya. Y si tiene dudas, quédese allá. Pero lo que la Biblia enseña es que el don de Dios no se compra con dinero. Hechos capítulo 8. Posteriormente, en Hechos capítulo 10, en casa de Cornelio, dice la palabra de Dios que Cornelio, siendo un hombre temeroso de Dios, pero Cornelio era gentil, pero Cornelio no se había circuncidado. Él era centurión de la cohorte llamada la italiana, es decir, tenía 600 hombres a su cargo. Y en Hechos 1:2 dice que él daba limosnas y oraba a Dios continuamente. Era un gentil que estaba siendo inquietado en su corazón por Dios, pero aún no se había convertido al Señor. Y por eso Dios manda a Pedro a que le predique el evangelio a él y a su familia. En Hechos capítulo 19 hay un derramamiento del Espíritu Santo en la ciudad de Éfeso. Les pregunta a Pablo: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le dijeron: no, ni siquiera sabíamos que había un Espíritu Santo. ¿En qué bautismo fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Entonces los bautizó en el bautismo de Jesús. Estos hombres se arrepintieron
impuso su mano sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Hechos 10, 44 a 48. Mientras Pedro no hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? ¿Qué fue la conclusión que sacó Pedro cuando vio eso? Esta gente tiene que ser parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque el bautismo era la señal de entrada a la iglesia local. Esta gente tiene que ser parte de la iglesia. O sea, ¿alguien puede impedir que sean bautizados? Han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros. Y ordenó que se les bautizara. Y después de esto hubo una controversia, hubo un concilio, y allá se dijo: de manera que Dios también ha dado arrepentimiento y fe para salvación a los gentiles. Porque ellos no entendían cómo un extranjero podía ser salvo. Porque entendían que la salvación solamente era para ellos. ¡Wow! Los gentiles también. Sí, los gentiles también. Por eso hubo estos pequeños Pentecostés, para confirmar la universalidad de la salvación de Dios. Los convertidos debían gozar de membresía total en la iglesia. En la iglesia no hay miembros de segunda clase, ¿no? Los judíos acá y ustedes gentiles, pues allá en un rinconcito porque ustedes no. Igual para todos. Los judíos recibieron el Espíritu y hablaron en lenguas. Los samaritanos recibieron el Espíritu y hablaron en lenguas. Los que querían ser prosélitos recibieron el Espíritu y hablaron en lenguas. Los gentiles en Hechos 19 recibieron el Espíritu y hablaron en lenguas. Conclusión: el Evangelio es para todo el mundo. El Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo es universal para todo el mundo, para todo aquel que cree y se arrepiente, sin distinción de nacionalidad, lengua, tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Qué nos confirma eso? Hechos 2:14. Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué es esto? El derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué Pedro dijo eso? Porque los judíos que venían de toda parte vieron a los judíos que estaban en el aposento alto hablando en otras lenguas. Están borrachos. Pedro dice: no están borrachos, son las 9 de la mañana, es muy temprano para beber. El hablar en otros idiomas es lo que Dios profetizó a través del profeta Joel. Ya no era solo el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel rechazó a Cristo. Ahora es todo el mundo, no de forma universal, ¿sí? Es a todo aquel que cree. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. De aquí también podemos extraer que el hablar en lenguas es profetizar en otro idioma. ¿Por qué? Porque Joel lo está diciendo: bueno, cuando el Espíritu Santo venga, van a hablar en el idioma de los ángeles. No, Joel está diciendo: cuando el Espíritu Santo venga, van a profetizar. Y Pedro le está aclarando: esto es lo que dijo el profeta Joel: vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán otra vez. Entonces, ¿qué es el hablar en lenguas? Es profetizar en otro idioma. ¿Y qué es profetizar? Declarar la palabra de Dios. Primera a los Corintios 14:5. Pablo afirma la equivalencia del don de lenguas con la profecía. Miren: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Hago un paréntesis. Claro, porque el que predica en español
es mayor que el que viene a predicar en chino, porque el que viene a predicar en chino nadie le entiende, ni pío. Yo hablo español, necesito que me hablen en mi idioma nativo. Pablo dice, es mayor el que profetiza en mi propio idioma que el que habla en un idioma extraño. Dice, a no ser que las interprete, a no ser que interprete lo que está diciendo, para que la iglesia reciba edificación, ¿sí? Si hay un intérprete, que venga un chino y hable. Por todas estas razones, las lenguas deben ser identificadas como una forma de profecía, y por lo tanto, si la profecía ha cesado, entonces también las lenguas lo han hecho. Puede ser por esta razón que en los últimos libros del apóstol Pablo, en las epístolas pastorales, no se vuelve a mencionar el don de lenguas. Eso nos lleva a nuestro cuarto y último punto. ¿Qué es lo que se habla hoy en los círculos carismáticos? Bueno, si el don de lenguas ha cesado, ¿cómo explicamos la experiencia que viven esas personas? O sea, acá nadie te empieza a hablar en lenguas, pero ¿por qué allá sí? Bueno, voy a citar un párrafo que el doctor John MacArthur tiene en su libro Fuego Extraño, donde él hace referencia al profesor de lingüística William Samarin de la Universidad de Toronto. William Samarin dijo: no hay ningún misterio acerca de la glosolalia, o sea, el hablar en lenguas. Las muestras grabadas son fáciles de obtener y analizar. Ellas siempre resultan ser lo mismo, cadenas de sílabas compuestas por sonidos tomados de entre todos los que el hablante sabe, puestas juntas más o menos al azar, pero las cuales, sin embargo, emergen como unidades de palabras y frases debido al ritmo y la melodía similares a los de un lenguaje. Todas las muestras de glosolalia que se han estudiado nunca han producido ningún rasgo que incluso sugiera o refleje algún tipo de sistema comunicativo. La glosolalia no es un fenómeno sobrenatural. De hecho, cualquiera puede producir glosolalia si es desinhibido y descubre cuál es el truco. Una sílaba, papepipopú, y ya podemos hablar en lenguas. Papepipopú, 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 papepipopú. Ay, está hablando en lenguas. Otros dicen la baja y la baja y la baja, y ese era el que practicábamos nosotros, la baja y la baja y la baja. Otros dicen barrabasaya, pero más bien debería ser barrabasaya. Barrabasaya, 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 porque son puras barrabasadas lo que dicen. Cosas que nadie entiende, ni ellos mismos. Kenneth Nolan explica: los primeros pentecostales creían que la glosolalia le había sido dada a la iglesia con el propósito de la evangelización mundial. Pues eso creían los primeros pentecostales. Lo que hoy vemos es el movimiento neopentecostal, un nuevo pentecostalismo, ¿cierto? Muchos de ellos fueron a los campos misioneros extranjeros esperando por completo que el Espíritu Santo les diera sobrenaturalmente el idioma a los pueblos nativos. Esta expectativa inicial y la experiencia resultante fue una amarga decepción para los aspirantes a misioneros que no quisieron invertir años en el estudio de la lengua. Cuando se hizo evidente que sus lenguas no se correspondían con ningún idioma conocido, los pentecostales se vieron obligados a hacer una elección. Bueno, lo que hablamos no sirve. Vamos a África y los africanos no hablan eso. En Sierra Leona no hablan eso. En Sudáfrica no hablan eso. No entienden lo que decimos. Entonces, ¿sí estaremos hablando en lenguas humanas? No, yo fui para Alemania y empecé allá a balbucear y no me entendieron. Yo pensé que estaba hablando alemán, pero no. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, habrá que reconocer que lo que hablamos no sirve. No. ¿Cómo se les ocurre? No podemos quedar en evidencia. Bueno, entonces vamos a decir que es el lenguaje de Dios. Claro, mira, aquí está 1 Corintios 13:1, allí dice lenguas angélicas. Estamos lenguas angelicales. Si fuera el idioma de los ángeles, yo creo que sería un solo idioma y todos hablarían lo mismo. Pero cada vez que uno escucha a una persona hablando en lenguas, escucha una cosa, un balbuceo diferente. O sea, pongámosle sentido común. Sentido común los capacita para no caer en estos desmanes que violan la lógica, que son una ofensa contra la palabra de Dios. Cuando un niño balbucea, nosotros ¿qué decimos? Ay, todavía no sabe hablar. Pero cuando una persona balbucea y dice que está hablando, tenemos que creerle. Entonces, hay un problema allí. Si el niño balbucea, yo digo que está hablando en lenguas. Yo digo,
todavía no sabe hablar, ¿cierto? Pero si un adulto balbucea diciendo que está hablando en lenguas angelicales, tengo que creerle, ¿no? Estoy diciendo, no, madure, porque se está como los niños que no saben hablar. Y si hay 50 personas encerradas en una habitación hablando balbuceos ininteligibles, o sea que nadie entiende, ¿qué tengo que concluir yo? Y aparte de ello, es una agresión contra la palabra de Dios. Yo no estoy hablando de nuestros hermanos reformados continuacionistas, porque ellos creen en el don de lenguas bíblico, en los idiomas. Yo estoy hablando del balbuceo, que no tiene sentido alguno, que desde el punto de vista lingüístico no comunica nada, es un parloteo sin sentido. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como creyentes respecto a esto? Bueno, dice W.A. Criswell que en la larga historia de la iglesia, después de los días de los apóstoles, en cualquier lugar donde el fenómeno de la glosolalia ha aparecido, se ha considerado como una herejía. La glosolalia en su mayoría se ha limitado a los siglos XIX y XX. Eso es algo nuevo. Algo nuevo. La iglesia no practicó, no conoció este fenómeno en 18 siglos de historia. Sin embargo, sin importar dónde y cómo apareciera, nunca ha sido aceptada por las iglesias históricas de la cristiandad. La iglesia jamás ha aceptado tal cosa. Más bien, ha sido universalmente repudiada por estas iglesias como una, ojo, aberración doctrinal y emocional. No lo practica solo la iglesia cristiana. Si fuera el Espíritu Santo, entonces la secta Kundalini también tiene el Espíritu Santo. Hay algunas sectas que practican este fenómeno. El Espíritu Santo entonces también se fue para allá. No. Es una práctica antibíblica. Pero yo lo hablé, claro, pues los seres humanos somos sugestionables, somos manipulables. Por eso se necesita tener sentido común y pedirle a Dios que a través del Espíritu Santo nos ayude a discernir. En Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hermano, ¿y por qué saltó a los profetas? Porque todo hace parte del mismo movimiento. El movimiento apostólico, el movimiento de la confesión positiva, el movimiento de los milagros, el hablar en lenguas, todo es un mismo paquete. Estas personas que dicen que hablan en lenguas también creen en la profecía hoy en día. Entonces la escritura no es suficiente. O sea, cuando uno dice que Dios habla hoy de forma audible, el Espíritu Santo me está hablando. Un momento. Lo que quiero decir es que la Biblia no es completa, no es suficiente. Necesito que Dios me hable de otra forma, porque este libro es aburrido, de verdad. ¿Para qué lo leemos? Miles de páginas ahí. Para uno leer eso, mejor que Dios me hable. Háblame, Señor. No. Él no lo va a hacer porque el canon de la escritura ya fue cerrado. Pero dice, tenemos la palabra profética más segura. ¿Necesitamos más? Si alguien necesita más es porque no le han estallado las cotufas, como dice una hermana. No le han estallado las cotufas, no le ha caído el 20, no ha entendido que todo lo que el hombre necesita para su salvación es la palabra de Dios, y punto. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado en otro tiempo y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en otro tiempo, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. No, pero que mira, quédate con tus lenguas y sigue escuchando tu corazón carnal y a Satanás. Yo me quedo con la Biblia, porque ella dice en sí misma que ella es la palabra de Dios. Tenemos que decidir si seguimos a esos falsos profetas o los quedamos con la Biblia. Les voy a leer lo que dijo Charles Spurgeon. Son palabras fuertes, ¿no? Pero las dijo Spurgeon, no son mis palabras. Tenga cuidado de no imputar las vanas imaginaciones de su fantasía al Espíritu Santo. He visto al Espíritu de Dios deshonrado vergonzosamente por personas
y espero que estuvieran locas, que han dicho esto y aquello le ha sido revelado por Dios. En los últimos años no ha habido una sola semana en la que no me hayan molestado con las revelaciones de hipócritas o maníacos. Algunos medio lunáticos son muy aficionados a venir a verme con mensajes del Señor para mí, y les ahorraría algunos problemas si les digo de una vez por todas que no voy a escuchar ninguno de sus estúpidos disparates. Nunca sueñe que los eventos se les revelan por medio del cielo, o puede llegar a ser como uno de esos idiotas que se atreven a imputarle sus locuras flagrantes al Espíritu Santo. Si usted siente tal ardor en su lengua por decir tonterías, atribúyaselas al diablo, no al Espíritu de Dios. Cualquier cosa que el Espíritu deba revelarnos ya está en la palabra de Dios, pues Él no añade nada más a la Biblia y nunca lo hará. Dejemos que las personas que tienen revelaciones de esto, aquello y lo otro vayan a la cama y despierten en sus sentidos. Solo me gustaría que siguieran el consejo y no insultaran más al Espíritu Santo al mentir con sus tonterías. Fin de la cita. Son las palabras del príncipe de los predicadores hace varios siglos. Nosotros somos más buenos que Spurgeon y más buenos que Dios, porque creemos que esas prácticas son inofensivas para la iglesia. Bueno, sí, no hay que entender, pero Dios los califica de otra forma. Profecía mentirosa. Están imputándole al Espíritu Santo algo que no es de Él. Eso sí es blasfemia contra el Espíritu Santo. Decir que el Espíritu Santo hace algo que Él no hace, eso sí es blasfemia contra el Espíritu Santo. Y por eso Spurgeon fue tan fuerte en su declaración. Ojo, no son mis palabras. El hermano Boris utilizó palabras fuertes, no. Estoy citando a Charles Spurgeon. Y hay otros autores. También Agustín de Hipona se refirió, Jonathan Edwards, Martin Lloyd Jones se refirieron a esto. Conclusión, para finalizar. La glosolalia practicada por los carismáticos de hoy es una falsificación que en todo aspecto falla en parecerse al don de lenguas que se describe en el Nuevo Testamento. Aunque las lenguas modernas son una conducta aprendida que consiste en un tartamudeo ininteligibles y sílabas sin sentido, el don del Nuevo Testamento implica la habilidad sobrenatural de hablar precisamente un idioma extranjero que el orador nunca había aprendido. ¿Qué es el don de lenguas? Hablar en otro idioma sin haberlo estudiado. Pero ya no está vigente hoy porque no es necesario. ¿Qué otra cosa podemos aprender? La escritura sola se presenta como la verdad definitiva. ¿Qué necesita el hombre para ser salvo? La palabra de Dios. ¿Qué necesita el hombre para santificarse? La palabra y solo la palabra de Dios. No necesitamos nada más, ni profecía, ni apóstoles, ni lenguas. ¿Puede alguien pedir más clara afirmación de la absoluta suficiencia de las Escrituras? ¿Son los mensajes extrabíblicos de Dios necesarios a fin de equiparnos para glorificarlo? Por supuesto que no. Aquellos que buscan mensajes frescos de Dios, de hecho han abandonado la absoluta certeza y la suficiencia total de la palabra escrita de Dios. Han puesto en su lugar su propia imaginación caída y falible. Hemos demostrado en nuestro anterior mensaje y en este, como dice Sam Walton en su libro Continuarán, que los dones milagrosos no están vigentes. Y él presenta en su libro un argumento de cascada, en forma de cascada. Si no hay apóstoles, no hay profetas. Si no hay profetas, no hay don de lenguas. Si no hay don de lenguas, no hay milagros. ¿Por qué? Porque los apóstoles traen el fundamento, ya fue puesto una vez. No hay profetas, no hay necesidad de nuevas revelaciones. Si no hay profetas o no hay profecía, la profecía en otros idiomas tampoco es necesaria. Y si no hay profetas en el idioma nativo, ni profecías en otros idiomas, tampoco es necesario milagros que respalden esas profecías ni esos apóstoles. Por lo tanto, los dones milagrosos hoy no están vigentes, cumplieron su propósito. Voy a citar a Martin Lloyd Jones para finalizar. Todo ha sido dado, todo lo que es necesario para nosotros está disponible.
Por lo tanto, si un hombre dice haber recibido una revelación de una verdad nueva, debemos sospechar de él inmediatamente. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a ver.